ya. Bueno, ahora sí. Bienvenidas a todas las que habéis venido. Muchas gracias por estar aquí en esta celebración de los 20 años de la sección de COP57 en Aragón. Que tengo que grabar, perdonad. Y bueno, gracias primero de todo a todas las personas que os habéis desplazado desde otros territorios. Muchas gracias por hacer el esfuerzo de venir. Gracias también a todas las que os habéis venido desde otros barrios, desde otros pueblos y desde otras provincias de Aragón. Y bueno, antes de nada quería, sobre todo, también en nombre del Consejo de Sección y de todos nosotros, yo creo, agradecer a todas las personas que durante estos 20 años han hecho posible que todos esos proyectos que se han apoyado, que todos estos sueños que se han cumplido hayan sido posibles, ¿no? Porque ha sido gracias a la voluntad, a los ahorros, a la tenacidad y a la sabiduría de muchas personas que hemos construido este camino de 20 años, ¿no? También quería dar las gracias a todas las personas que han hecho posible que el día de hoy estemos aquí, ¿no? Al personal del Centro Cívico de Tío Jorge, que nos han cedido este espacio, a Pati y a Nacho, a Pato Badián, a Black Focus, a todas las personas de las comisiones, de los consejos, David, ahí detrás, a todas las personas de las comisiones, de los consejos, socias que han ayudado, ¿no? a que se hiciera posible, y también quería especialmente a quien ha orquestado todo esto para que fuera posible, que ha sido nuestra técnica Macarena Fernández, que se la ha currado muy mucho durante esos meses. Bueno, y entonces aprovechando que tenemos aquí, que se ha desplazado, muchas gracias también a nuestro presidente, Xavier Bach, pues quería cederle para que inaugures esta mañana, la que espero que todos disfrutemos. Yo pensaba algo más cinematográfico, pero como quieras. Bueno, la tradición es correcta. Normalmente siempre, sabéis que en toda película, al final de la película hay listas enormes de créditos donde aparece desde el conductor, el electricista, muchísima gente. Y esta es una tradición importante, no por solamente el mundo del cine, porque de alguna manera es el reconocimiento de la participación de una obra de arte, en este caso. Hay películas que tienen como 10 y 15 minutos de créditos porque ha llegado a participar tanta gente que es muy bueno que así aparezca. Yo dar las gracias en nombre de COP de haber haber organizado este acto, para que no deja de ser como un precalentamiento también para que pasemos a los 30 años, son 20, es la primera sección que se montó de COP57 fuera de Cataluña, por tanto agradecer todo este trabajo inmenso que ha sido de punto de referencia para otras secciones y por tanto dar la bienvenida, dar la gratitud y ya os digo, paso la benedicción y muchísimas gracias y pasamos a abrir el acto. Muchas gracias. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba, como abrir el pecho y sacar el alma. Una cuchillada del amor, luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquila, me iré despacio.
poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, yo vengo a ofrecer mi corazón. Y hablo de países y de esperanzas, hablo por la vida, hablo por la nada, hablo de cambiar esta nuestra casa, de cambiarla por cambiar nomás. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Bienvenidas a esta fiesta por los 20 años de COP57 Aragón. Hoy celebramos los 20 años de COP57 Aragón y durante las próximas 2 horas vamos a sumergirnos en la historia, los logros y los desafíos de esta cooperativa que trabaja y hace posible una economía solidaria y sostenible. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Hemos preparado 3 bloques en los cuales vamos a intentar recorrer todo el camino de los 20 años de COP57 en Aragón y los 30 años de esta cooperativa en todo el Estado, y lo van a presentar, lo van a protagonizar las personas que forman parte de este camino, ¿no? Vamos a hablar del pasado, del presente, del futuro. Vais a hablar también las personas que habéis venido hoy al Centro Cívico Tío Jorge, porque también queremos que aportéis vuestro granito de arena, y todo esto lo vamos a hacer en este formato de podcast en directo, amenizado, como acabamos de escuchar, con la increíble música en vivo de Pato Badián. Este evento por los 20 años de COP57 Aragón es un recuerdo de lo vivido y, sobre todo, es un impulso hacia el futuro. Si hacéis fotos, vídeos y demás, pues vamos a utilizar un hashtag en las redes sociales comunitarias, no en las de los locos capitalistas, y podéis poner hashtag fiesta COP57 Aragón. Desde luego, este es un espacio de disfrute para las personas que estamos aquí presentes, pero que sepáis que también va a estar grabado para que lo podáis ver en vuestras casas y disfrutarlo en el futuro. Bueno, y para empezar, hemos escuchado la única canción de Pato Badián que no es propia, la habréis reconocido muchas. Yo vengo a ofrecer mi corazón, es un temazo de Fito Páez. El resto de canciones serán todo composiciones de Pato, y bueno, hemos invitado a Pato Badián a este evento de COP57, pues bueno, pues porque es una persona que creemos en otra economía posible si la hacemos con las manos abiertas, como decía esta canción, ¿no? Con esperanza y no dependiendo de sus satélites, sino de nuestra propia capacidad de generar los cambios que queremos. Y como os decíamos, hoy os vamos a pedir también que participéis de alguna manera. Y lo primero, un poco para romper el hielo, va a ser fácil, que no vamos a bajar, aunque luego lo haremos, para preguntaros más cosas. En esta sala tan preciosa que habéis transformado en un estudio de radio, casi de televisión, entre David, Héctor, Juan, las personas que habéis estado, Macarena, Pati, todos los de COP57, yo quería preguntaros, ¿cuántas de vosotras lleváis más de 10 años en COP57? ¿Cuántas de vosotras sois parte de alguna entidad que ha sido financiada por COP57? Bueno, vemos que en esta sala hay muchísima experiencia, pero también queremos preguntaros, ¿cuántas de vosotras acabáis de llegar, sois nuevas, venís a conocer un poquito mejor lo que es COP57? Bueno, es importante también porque la cooperativa se nutre de las raíces y de los brotes nuevos que van surgiendo. Así que todas sois imprescindibles. Así que, si os parece, a las personas que vais a participar en este podcast, que vais a hablar en el primer bloque, podéis subir al escenario. Ramón, Tere, Javi. Vamos a comenzar charlando del origen de COP57, de cómo surgió esta cooperativa hace 30 años en Cataluña, hace 20 en Aragón, y cuáles fueron los primeros pasos que llevaron a estas y a otras personas a conformar una de las cooperativas referentes
de las finanzas éticas y de que otra economía es posible. Para ello contamos por aquí ya con Ramón Pascual, que es coordinador de COP57, fue coordinador de COP57 desde noviembre de 2002 hasta diciembre del 2018, y esto fue por jubilación, no por otra cosa. Actualmente es socio colaborador, miembro del Consejo Rector de COP57 y responsable del Comité de Riesgos. Tenemos también a Tere Iparraguirre, que es socia colaboradora y socia de servicios de COP57 Aragón, en representación de Servicios Parque de Delicias del Centro Especial de Empleo de la Fundación Adunare, y a Javi Ortega, que es una de las personas promotoras de COP57 Aragón y de las más viejunas, aunque ya veis que tiene buen aspecto. Participa en el Consejo de Sección de Aragón y el Consejo Rector Estatal desde la cooperativa de la que forma parte, que es Amanar Cooperativa, y también es socio colaborador. Empezamos por el principio. ¿Cuál fue la idea, el sueño colectivo? ¿De dónde surgió la idea de crear COP57? Bueno, ¿se me oye bien? ¿Se oye bien? Hola, ¿ahora mejor? Vale. Bueno, yo creo que en Aragón surge ya de una trayectoria un poquito anterior, de finales de los años 90, de la Asociación Financiación Solidaria, donde realizábamos ya una labor tanto de sensibilización en torno al ahorro ético y el préstamo privado solidario que movilizábamos y difundíamos. Y bueno, durante esos préstamos y esos años que estuvimos haciendo esa experiencia, y cada vez se iba sumando más gente, sí que nos encontrábamos con que una dificultad, que era que cada vez que, cuando salía un proyecto, se buscaban personas para financiarlo, pero una vez que el proyecto acababa, se devolvía el dinero y no había, digamos, un ahorro estable entre las personas, que cada vez se nos estaba demandando más, ¿no? Y por otro lado, también las entidades nos pedían herramientas más ágiles, ¿no?, a la hora de conceder préstamos y demás. Entonces, bueno, conocíamos algunas la experiencia de COP57, que ya en torno a primeros de la década de los 2000 se había abierto también al sector más de la economía solidaria, y dijimos, bueno, ¿por qué no fijarnos en esa experiencia e intentar replicar un modelo similar aquí en Aragón, ¿no? Al principio la coyuntura era esa, es decir, vamos a fijarnos en eso y vamos a ver, coincidimos posiblemente en valores, coincidimos en las formas, y vamos a ver si con esa herramienta podemos también nosotros copiarla y hacerla aquí en Aragón, ¿no? A partir de ahí ya fue un idilio bastante, bueno, que llega hasta ahora, y espero que continúe mucho más, ¿no?, muchos más años. En ese sentido, Ramón, te interpelo a ti porque ha nombrado Javi el tema de Cataluña. ¿Qué estaba pasando con COP57? ¿Qué era COP57 en Cataluña en ese momento? Bueno, ¿se oye bien? A ver, en estos momentos en Cataluña, en los principios de la década de los 2000, se produjeron tres cambios muy importantes para explicar lo que es COP57. El primero fue el tema de, como dice uno de los carteles, hasta aquel momento los socios de COP eran solo las cooperativas que habían fundado COP, que eran cooperativas industriales, que venían de una lucha obrera, que era la transformación de esas cooperativas cuando quedaban abandonadas y que los trabajadores se hacían a cargo de ellas. Esa era la primera. Entonces, en el 2001-2002 se produce el abrir COP57 a otros movimientos, fundamentalmente movimientos sociales. Pues hasta aquel momento, fíjate que hablo de cooperativas de trabajo industriales. Es un tema. El segundo tema muy importante, vosotros lo recordaréis, en el 2002 aproximadamente ocurre las grandes movilizaciones por la guerra del Irak. No sé si os acordáis. Eso fue grandes movilizaciones que permitieron que sectores de la sociedad se plantearan por primera vez qué se hace con mis ahorros. Y, por tanto, buscaban alternativas de ahorro que no fueran depositar el dinero en el banco, que servían para potenciar o para financiar las guerras. Y hubo un tercer elemento muy importante. Los más viejos igual se acuerdan, siempre ha existido el foro de Davos, que se hace en Suiza y se hacía en el mes de enero, con mucho frío. Y en el mismo mes de enero se constituyó un foro alternativo, que era el de Porto Alegre, en Brasil, que hacía mucho calor. O sea, era un poco diferente. En ese foro de Porto Alegre se planteó por primera vez un tema muy importante de debate, sobre todo potenciado por los movimientos sociales brasileños, que era el siguiente: dejémonos de grandes opciones macroeconómicas y teóricas y empecemos a construir pequeñas experiencias que van a servir pedagógicamente para demostrar que se puede construir un mundo diferente. Ese fue un gran cambio. Trajimos esa idea
a Cataluña, que estábamos en COP. ¿Qué hacíamos COP en aquel momento? Eso, estábamos empezando a recibir todo el tema del ahorro, empezaba a haber mucha sensibilidad, teníamos una trayectoria pequeña todavía, pero teníamos esas ideas muy claras, que fue cuando empezamos a desarrollar COP. ¿Cuántas veces habéis dicho, ¿no? Algunos de vosotros, el pasar de la protesta a la propuesta, ¿no? El transformar un poco la rebeldía en transformación? Tere, después de 10 años de conocimiento de COP57 en Cataluña, llegó el momento de empezar en Aragón, ¿no? Desde la experiencia también de la Asociación Financiación Solidaria que nos comentaba Javi y otras experiencias previas. ¿Quién tiró los trastos a quién? ¿Fueron los catalanes los que buscaban una franquicia aragonesa? ¿Fueron los aragoneses los que viajamos a Cataluña para ver si nos acogían y podíamos aprender de su experiencia? Cuéntanos, Tere. Nada, el deseo fue común. Sí. fue un buen momento. Lo cierto es que de aquel momento sí que hay que, creo que recordar la gran generosidad por parte de Cataluña y la gran generosidad por parte de Financiación Solidaria. Es decir, lo que ahora ya parece algo establecido, ¿no? Las distintas COPs por todo el Estado, al ser la primera comunidad, comenzó a abrir el camino de relación con Cataluña. Hay que recordar todo el trabajo de estatutos, de clarificación para poder acoger a más gente. Y en ese sentido yo quiero recordar todo el trabajo de un Pablo Pló, de un José Luis Martínez, de un Felipe Samper, gente para la cual no había problemas que no pudieran resolverse después de 2 o 3 reuniones y una buena jarra de cerveza, ciertamente. Pero yo creo que fue una situación de bastante equilibrio en cuanto a Barcelona y Aragón, ¿no? Sí. Yo creo que venía bien también porque yo creo que Aragón, sin el arrope y el apoyo de Cataluña, hubiera sido muy difícil arrancar, ¿no? Arrancar por lo menos de la manera que se arrancó, ¿no? Y yo creo que también, aunque eso lo dirá más Ramón, ¿no? A nivel estatal también era, bueno, también una manera de decir, hostia, cómo salimos un poco también y cómo construimos un modelo descentralizado en la toma de decisión, un modelo diferente totalmente, ¿no? Que pueda actuar, operar en diferentes territorios del Estado, pero con autonomía en cada territorio, cómo construimos al fin y al cabo un modelo diferente a lo que todos conocíamos y todas, que es yo voy allí, te monto una oficina, te monto una franquicia, no sé qué, y eso queríamos renegar de ello, ¿no? Entonces, construirlo de esa manera fue apasionante, ¿no? Con todas sus dificultades, sus tiempos, y bueno, de hecho, yo creo que fue una experiencia interesante, de hecho, porque luego se ha ido replicando y que se continúa replicando en otros territorios, ¿no? Yo creo que eso fue un acierto al principio y yo creo que Cataluña también fue generosa en el sentido de poner también toda su estructura y su conocimiento al servicio de todas y de ese crecimiento y bueno, yo creo que fue un acierto, ¿no? En aquel momento. Sí, dale. Y Teresa ha sido muy prudente, ha dicho que fue por ambas partes. Es mentira, ¿eh? O sea, fue Aragón quien nos vino y nos dijo, hey, ¿qué hacéis? Fue así. Nosotros ni nos lo habíamos planteado, así de sencillo. Estábamos en nuestro territorio, el Ebro es muy ancho, nos costaba mucho atravesar el Ebro y vino Aragón y dijo, chicos, sabemos de vuestra experiencia y qué pensáis de la vida. Y no lo habíamos pensado. Y fue un problema porque no teníamos ni idea de lo que pensábamos de la vida. Pero a partir de aquí sí que es cierto lo de la generosidad, sí que es cierto lo de las personas. Y yo diría que hay 3 elementos también muy importantes para entender el debate que hubo, que fue un debate difícil, constructivo, pero apasionante. Yo diría que por parte de Aragón ha hecho 1000 personas claves. Yo diría que por parte de Cataluña fue Paco Hernández, uno de los que también vino aquí, y alguna persona más que seguro que me olvido. ¿Vale? Fue apasionante. 3 temas sobre la mesa. El primero, lo que ha dicho Javier. ¿Hemos de montar nosotros una oficina en Aragón cuando nuestro esquema de COP57 está basado en la confianza, está basado, por tanto, en un territorio, pero la confianza solo se puede generar si conoces, si estás arraigado al territorio? Nosotros de Aragón no conocemos nada. Por lo tanto, no podía ser la oficina clásica, que era diríamos el crecimiento clásico de expansión de una franquicia, como decíais. Primero. Pero los otros 2 son apasionantes, ¿eh? y no solo los titulo. El segundo fue un NIF o cada sección territorial tiene que tener otro NIF.
Y no digo nada más, porque si no me alargo. Lo dejo anunciado. Y el tercero fue una premisa clave. El ahorro del territorio es para el territorio. Y el territorio decide qué entidades entran a ser socias y a quién se le da los préstamos, bajo un paraguas común. Y dejo el primero porque el del NIF tiene muchísimas connotaciones. La verdad es que entre las tres ya nos habéis hablado de los primeros retos a los que se tuvo que enfrentar la cooperativa aquí en Aragón, pero sí que me gustaría, me da igual que me contestéis, si Tere o Javi, cómo se consiguieron las primeras personas socias y las primeras entidades socias aquí en Aragón y cuál fue esa acogida, ¿no? Porque, claro, estáis hablando de cosas que probablemente sean muy complejas para la mayoría de las personas, ¿no? Pues habéis hablado de personas que ya tenían como esos ideales en la cabeza, pero la mayoría de los comunes no tenemos esos conocimientos, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese acercamiento para que esto fuese creciendo poquito a poco? Es que, fíjate, Pati, el decir la generosidad de financiación solidaria está ahí, ¿no? Es decir, que a la hora de encontrar esa base de socias colaboradoras fue muy rápido, porque esa base estaba en financiación solidaria. Se suele decir que además Aragón es muy dado más a ahorrar que a solicitar préstamos, pero no hay que olvidar que había una base de datos perfecta en financiación solidaria que hizo fluir muy rápidamente los socios colaboradores. Y lo que ya, sin embargo, llevó trabajos un poquito más lentos fue la incorporación de distintas entidades y como socias de servicios, ¿no? Eso, digamos, tuvo un camino más lento, aunque también, como había habido un trabajo previo sobre bastantes entidades, yo creo que las que participamos en aquel primer trabajo automáticamente nos incorporamos también a COP. Pero hay que reconocer la generosidad que hubo por parte de financiación en este tema. A mí me gustaría que nombrarais, Javi, antes lo has dicho, ¿no? Que había como necesidad de catapultar o conseguir ahorros para determinadas cooperativas, determinados proyectos. ¿Cuáles eran esos? O sea, ponerles un poco cuerpo y tarea, ¿no? ¿Qué es lo que hacíamos en Aragón que necesitaba financiación solidaria? Claro, yo creo que, así como en la década de los 90, yo creo que había pocas entidades de economía solidaria en Aragón, ¿no? De referencia, bueno, de referencia y no referencia. A principios de los 2000 ya empezaban a surgir más entidades, ¿no? Se empieza a conformar también la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón, REAS, y empieza a haber pues, más cuerpo y más volumen de entidades que, obviamente, contra más entidades, pues también más necesidades financieras tienen estas, ¿no? Y una de las cosas que se nos ocurrió que nos sirvió fue, porque claro, sentarte con entidades solamente hablando, o sea, construyendo una herramienta solamente desde lo teórico, desde lo ideológico, es muy difícil, ¿no? No digo que sea imposible, pero es muy difícil, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, vamos a la vez que vamos construyendo, vamos reflexionando, vamos haciendo y vamos debatiendo, se nos ocurre hacer una investigación así muy de casa, que era la sinergia entre entidades sociales, una investigación que creo que tratábamos de unas 30 o 40 entidades sociales, tanto del entorno de REAS como entidades cercanas, pues las involucramos en la investigación para que esa investigación era decir, vamos a detectar qué necesidades y qué recursos tenemos en común y cómo las solucionamos desde nuestros propios recursos, ¿no? Y cómo hacemos, cómo intentamos construir herramientas que nos sirvan para todas, ¿no? Y una de ellas, este estudio era muy enfocado al tema financiero, aunque no solo, ¿no? Al tema financiero. Pero sí que nos sirvió de base para enganchar a muchas entidades al principio, para que la constitución de COP57, si no me equivoco, fue como unas 25 entidades, creo que las que se constituyeron, ¿no? Y bueno, sobre todo empezaba a emerger y a bullir muchas más entidades socias, ¿no? de COP57 que necesitaban financiación, una financiación estable. Y sobre todo, yo creo que había una cosa también muy importante que era en la manera de construir, ¿no? También en la manera de cómo esas herramientas se construían, ¿no? Sin tener que esperar a que tuviéramos o conseguir una subvención, una financiación, no sé qué, no. Había esta necesidad, vamos a construir la herramienta y con los medios que teníamos vamos a intentar ponerla en marcha, ya digo, juntando la reflexión con la práctica, con decir, vamos a ponerla en marcha porque solamente desde la teórica era muy complicado, ¿no? Voy a repreguntar, Javi.
¿A qué os dedicabais hace 20 años? O sea, decidnos qué tipo de entidades sociales formaron parte de ese primer grupo, digamos, motor de lo que fue COP57 Aragón y quiénes fueron las primeras entidades que recibieron esos ahorros de personas solidarias. Si te acuerdas, ¿eh? Sí, pues En bueno. concreto, uno de los primerísimos préstamos fue para Servicios Parque Delicias y fue para comprar una furgoneta. Y además, una de las cosas que quizá yo quiero decir es que ayudó a que todos visualizáramos la red social en la que nuestras empresas estaban por la perla de la corona en aquel momento de COP57, que eran los avales mancomunados. Es que si no lo digo... Entonces, esa fue, por ejemplo, el primer préstamo fue para un centro especial de empleo de esta ciudad. Pero sí, ahora hablamos también de la cooperativa La Veloz, hablamos de Virosta, por ejemplo, también en los inicios de Virosta, hablamos de Simbiosis también, ¿no? Hablamos de muchas de las entidades que muchas siguen, otras se han reformado, reconstruido, otras ya no están, pero sí era el tejido de la economía social alternativa un poco que circulaba en Zaragoza, Germinal, también creo que esto es un préstamo, claro. ¿No? En Betapavería Germinal. Para quien no lo conozcáis, alimentación, mensajería, textil, imprenta, en fin, entidades de las que hacen reales la vida en nuestros barrios y pueblos, ¿no? La gente que vemos en los comercios locales, los que levantan la persiana todas las mañanas. Y al final esto se concreta, pero entiendo que también habría como ciertos movimientos o ciertas cooperativas que os habrían inspirado previamente, que no sé si las podríais nombrar. O sea, ¿qué quiero decir? Normalmente intentamos concretar las cosas en base a ideales que vemos en otros lugares. No sé si nos podríais comentar algo que os hubiese inspirado, también por pensar ya en, vale, estamos igual en la parte del pasado, pero esto vamos a ir avanzando a lo largo de estas 2 horas en el futuro, ¿no? Entonces, ¿dónde encontrasteis ahí la inspiración para toda esta movida? ¿Pero inspiración en general o de Aragón? Cataluña, La tuya también, mundo. Ramón, o sea, ¿qué quiero decir? Bueno. ¿Qué te inspiró para confiar en esta gente? Porque al final... ¿En qué nos inspiramos para construir? Claro, o sea, de toda la gente que te desea, porque a estos les dijiste que sí. Yo diría 2 temas, o sea, dos conceptos. El primero, si os pensáis que nosotros teníamos un departamento de marketing, etcétera, etcétera, no teníamos nada. Nunca hemos tenido. Siempre hemos actuado desde el punto de vista de dar respuesta a necesidades concretas. Y a partir de aquí hemos ido teorizando lo que hemos ido haciendo. Eso es lo primero. O sea, el concepto de la autogestión entendido de esta forma, que es el segundo. Todo lo hacíamos poniendo en común lo que íbamos a hacer y de forma común acordando cómo lo íbamos a hacer. Por tanto, cuando hacemos el tema de, como ha comentado Teresa, de los avales o cómo funcionamos como banco, entre comillas, sin ser banco, actuamos de una forma absolutamente diferente que la banca convencional. Pero lo hacemos apoyándonos en eso, en que de forma común llegamos a unas conclusiones y actuamos. Siempre como respuesta, nunca lo hemos hecho hasta ahora planificando y tal, sino por respuestas reales. Y a nivel teórico, después somos capaces de teorizar, aunque siempre he dicho que COP57 tiene un problema, y es que tiene una gran tradición oral y tiene muy poca tradición escrita. Hay muy pocas cosas escritas. Somos así, somos más autogestionarios, somos como somos y es nuestra ADN. 3 modelos que nos han influenciado después para teorizar lo que es COP57. Y los nombro, solo 3. El primero, el movimiento, diríamos, anarquista, ¿no? Bueno, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Sí. De lo que era Cataluña hace 100 años, toda la fuerza de, tema CNT, etcétera, de los movimientos de los ateneos, de las cooperativas de consumo, de todas las organizaciones alternativas de este tipo, hasta la que terminó la guerra, que desapareció todo, la guerra civil. Un tema. El segundo que nos apoyamos mucho desde el punto de vista teórico fue ver lo que era el movimiento autogestionario de Yugoslavia, de la antigua Yugoslavia, que estaba entre camino entre el movimiento, entre los temas capitalistas y comunistas, que era una fórmula intermedia. Aprendimos de ellos. Y el tercero, es una lástima, porque se ha transformado, fue también la teoría de los kibbutz de Israel, en sus orígenes,
cuando eran, diríamos, puros, no lo que está ocurriendo últimamente en Israel. Esos eran modelos que nos ayudó a un poco a, diríamos, teorizar lo que era COP57, pero siempre después, nunca antes. O sea, siempre después, cuando ya habíamos dicho, decir, bueno, todo eso tiene un arraigo histórico y vamos a empezar a trabajarlo. No sé si era un poco así, grandes líneas. Sí, no sé, yo no me atrevo a afinar tanto porque yo creo que las motivaciones, más que colectivamente no me atrevería a definirlas, ¿no? Y las individuales, las mías, sí, ¿no? Sí, claro. Las colectivas ya creo que son muy variadas, ¿no? Yo creo que afortunadamente también aquí en Aragón y en todos los COP hay mucha riqueza de proveniencias, ¿no? De culturas sociales, de militancias, etcétera, muy, muy diversas, ¿no? Que van desde los movimientos más alternativos hasta, bueno, no voy a decir no voy a nombrar lo otro porque si no parecerá que el otro no es alternativo, ¿no? Pero bueno, es como una riqueza muy, muy variada que además en torno al tema de las finanzas hemos sabido trabajar conjuntamente, ¿no? Entonces, para mí el valor fundamental está en la democracia directa y en la participación. Eso es lo que a mí más me ha inspirado, más motivado para andar con COP57. Y perdón, me he olvidado uno muy importante, que es en sus orígenes la creación de los bancos de los pobres de Bangladesh. Todo lo que fue el origen también de lo que fue Banca Ética de Yunus. En sus orígenes, que después, ¿vale? Después ha ido cambiando. Pues muchísimas gracias a Tere, a Javi, a Ramón por introducir este primer bloque de contenido en este podcast. Os pediría a la gente del público que respondierais a la pregunta que os hemos hecho antes de ¿quiénes de vosotras sois personas socias, entidades financiadas por COP57? Si podéis levantar la mano, por favor. Gracias. Os queríamos preguntar, mientras se prepara Pato, que nos contestarais a qué es lo que te ha animado, qué persona, qué sueño colectivo, qué proyecto a participar más activamente en COP57. Hola. Yo conocí a COP57 cuando fue de la mano del Trébol, que es una asociación de intervención en tiempo libre, y ahí fue cuando yo me hice socia individual. Y posteriormente pues formé Desmontando a la Pili y también nos hemos hecho socias de COP57. Entonces, pues no de hace 20 años, pero ya hace 15, fácil. Muchísimas gracias. Sigo por aquí, ¿eh? ¿Qué es lo que te ha animado a enredarte con COP57? Pues, cuando arrancamos con un proyecto que tenemos de vivienda cooperativa, Cobijo, fue como de las primeras decisiones que tomamos así conjuntas. Yo creo que incluso cuando teníamos el grupo más pequeño, que fue como, tenemos que ser parte de COP57, a la vez que REAS también, fue como una cosa que... Yo creo que de los primeros pagos que hicimos fue entrar en esto porque es como lo lógico, o sea, no podíamos estar en otro sitio. A ver, alguna cara más de los que habéis levantado la mano, por favor. ¿Quiénes sois personas socias de COP57? Por aquí este señor que me sonríe. Ah, no, yo sonrío para que hable este. Bueno, os voy a poner el micrófono a mitad, que veo que vais a hacer buena pareja. ¿Qué os ha animado a formar parte de COP57? Bueno, a mí en principio me animó que conocí a COP57 de Cataluña bastantes años antes de establecerse aquí en Aragón. Y lo conocí a través de Paco y conocía los orígenes de dónde salió el primer dinero para crear la COP57, no con tanta profusión como ha explicado Ramón, pero bueno, así a grandes rasgos ya conocía lo que era la COP57 y luego, claro, lo que me animó fue toda la filosofía y toda la cuestión de autogestión que se planteaba desde la COP57. Y de hecho, yo participé yo creo que fue el primer Consejo Social de la COP, yo ya participé y la Asociación de Vecinos de Oliver fue también de las primeras entidades que no reclamábamos financiación, pero que un poco nos apuntamos también para dar cuerpo y para dar vida un poco a la COP57. Oye, muchísimas gracias a las tres personas que habéis hablado. Parecía que estaba preparado y no lo estaba, ¿eh? La verdad que lo habéis contado muy bien. La habéis escuchado antes, la habéis disfrutado antes, pero os dejamos ahora otra vez con Pato Badián, cantante y compositora. Esta vez nos trae sus miradas,
que juegan a ser armonías, que juegan a ser melodías, que juegan a ser poesía sin más. Son nuestras voces, nacen del eco, resuenan lejos para callar. En los delirios de los tambores florece la ciudad. Son nuestras voces que miran quietas, partiendo nudos de soledad, bailando parches, viento y guitarra, palabras que se van. En el mantel viven las palabras, rotas y descalzas, migas de poesía y miel. En una esquina duermen los poetas y en este cuento nada su canción. Hay un destino que me lleva, mares desiertos sin tu corazón. Los besos se miran mudos y en secreto, cenizas del tiempo para descansar. La tierra está pariendo árboles quietos, cansados de llorar. Bueno, yo vengo aquí he intentado ordenar las canciones por bloques, pero al final poesía, que cada uno piense y encaje como quiera. Son mis canciones y son como puntos de vista, abrir las miradas y mirar de forma diferente como es esto, para conseguir espacios más seguros para todas y para todos. Así que veo al tiempo adormecido que se escapa sin memoria. Grano a grano voy recogiendo al olvido. Mis ojos se clavan como tiernas caricias atesoradas por un recuerdo, por las huellas de tu memoria que anidan en mi cuerpo, dibujando desvelos y eternas miradas. Supe acurrucarme en tu pecho, cayendo como un reloj de arena, sin miedo. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Caigo en silencio, arena y tiempo, hago montañas sin cesar. Soy pasajera de un barco a vela en una botella de cristal, y en esta ausencia que cae lenta voy a
navegar, voy a navegar. No quedan huellas en tu memoria, tan solo ríos, tus manos y mi mar. Caigo en silencio. Gracias. Gracias.